esto fue bastante rápido. Veo que entraron bastante rápido aquí. Veo también de que ya estoy grabando, así que está, está todo en orden. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí voy a entrar con la pizarra también. Ya. Mientras tanto, un par de anuncios, aprovechando esto. Ya me imagino que vieron que Felipe habilitó su clase del jueves en YouTube. Yo acabo de agregar también la clase que tuvimos la semana pasada en YouTube también. Así que para que vayan ahí viendo la materia que les vamos a ir entregando. De hecho, por eso me importaba mucho grabar esta clase, porque también la vamos a subir ahí y la idea es, como les decía en el foro, todo lo que nosotros le podamos entregar se los vamos a ir dejando en diferentes medios, ya sea Google Drive o si es YouTube o se lo dejamos en un curso, pero vamos a tratar de utilizar todos los medios posibles para dejarles el material y que no se pierda nada de lo que vamos a ver en clase, ¿ya? La idea es poderles asegurar eso de aquí a que se normalice esta situación o lleguemos a algún tipo de equilibrio. Lo otro es que estuve leyendo un comunicado de la universidad que no sé si ustedes ya lo habrán leído, pero en sí toda esta situación y lo que estamos viviendo y la forma que estamos llevando las clases todavía está en una fase de piloto, así que la semana pasada y esta son como un escenario de marcha blanca. El calendario académico, por lo que estuve viendo, se va a retomar eventualmente la próxima semana, así que estas semanas cuentan como un periodo de prueba y en base a eso nosotros vamos a después recoordinar las clases y todo eso. Bien, entonces ahora déjenme compartirles la pantalla para mostrarles la presentación del día de hoy. Aquí está. A ver, les voy a... ¿Dónde está este? Ya, ahí deberían empezar a ver la presentación. Exacto. Entonces lo que vamos a ver ahora es el modelo estrella y el modelo copo de nieve, que son las formas en que nosotros podemos modelar las bases de datos, porque como ya les mencionó Felipe, aquí dentro de la estructura nosotros vamos a tener dos tipos de fuentes de datos. Una está relacionada una está relacionada directamente con el modelo de datos que tienen las bases operacionales y el resto ya tiene que ver con la parte informacional, ya como yo muestro la información al resto de la gente. Y ahí tenemos estos dos esquemas. Bien, entonces, dentro de las cosas que necesitamos hacer, esto es algo como preguntas básicas que uno se hace al momento de hacer el modelamiento, que tienen que ver dependiendo de la industria. Cuáles son los tipos de clientes que compran algún tipo de producto, en dónde se compran, si la geografía influye de alguna forma o si puede establecer relaciones. La idea es que todas esas preguntas que a mí me puedan causar curiosidad dentro del negocio mismo, antes de siquiera modelar algo, yo me los tengo que cuestionar para poder hacer un modelo propiamente tal. Por eso les había pedido que dentro del rato que tenían entre la clase y el post que les puse, si tenían alguna idea ustedes de algún tipo de negocio que a ustedes les gustaría estudiar o ver alguna especie de indicador o algo de ese estilo, porque no sé si alguno tiene pensó al respecto sobre algún tipo de preguntas que se harían respecto a algún negocio en particular. Aquí voy a dejar el chat habilitado mientras tanto por si a alguien se le ocurrió alguna idea. Y les doy un minuto para que vayan pensando más o menos qué es
para que me vayan dando las sugerencias a ustedes de los tipos de preguntas que serían respecto a algún negocio. Como les digo, puede ser cualquier cosa, algo cotidiano, lo que sea. Ok, ahí ya veo, hay 4 sugerencias. Bueno, todas están alineadas desde el punto de vista de, a ver, son negocios más o menos tradicionales. La última sugerencia de Matías dice flujos de tránsito de páginas web. A ver si ahí puedes entrar un poco más de detalle porque suena bastante interesante. Respecto a los otros, son industrias un poco más familiares para la gente. Eh, en sí, vamos por partes, cosas que podrían interesarles de cada una. Por ejemplo, actualmente las aerolíneas están sufriendo digamos, una crisis dado el contexto en el que estamos porque la cantidad de vuelos que tienen ha disminuido. Ahora la pregunta es, ¿cuánto ha llegado a disminuir? Entonces ahí uno dice ya, ¿qué es lo que necesito? Información, por ejemplo, histórica de los vuelos, ya sea por año, por mes, por fecha en particular. Necesito tener los destinos también a los que va y los orígenes, como para ver qué es qué fenómeno se ha dado de un tiempo a esta parte. Ahora, ¿eso qué significa? También que yo necesito tener algún tipo de indicador para poder hacer esa comparación y tener la estadística, ¿ya? Desde el punto de vista de la educación, eso puede ser bien amplio. Ahí no sé si nos puedes detallar un poco más, Manuel, pero, por ejemplo, ¿qué cosas podría interesarme? Rendimiento de los alumnos, eso puede ser rendimiento por año que van cursando, puede ser rendimiento en la universidad por carrera o por un ramo en particular o un departamento. Si nos metemos más a la educación en sí de la universidad, ¿qué más podemos tener? Las becas, cuántas becas se han dado, em, cuánta gente se ha ido a estudiar afuera, ya sea programas de intercambio o de doctorado o de magíster, números de publicaciones, por ejemplo, cuántos papers han realizado. Los papers, no sé si saben ustedes, pero hay ciertas calificaciones de paper que te dan la calidad del paper, qué tan bueno es, qué tan relevante es, si puede generar algún tipo de investigación adicional a futuro, y todo eso uno lo podría medir, y eso también tiene que ver con el nivel educacional. El rendimiento de nosotros los profesores, tomar la encuesta docente, cuáles son las notas que han tenido los profesores a través de los años, tratar de ver si es que se puede tomar de alguna forma los comentarios de la gente para poder decir si es que el profesor es bueno o malo, por ejemplo, y si el curso en sí está bien evaluado por los alumnos también. ¿Qué otra cosa? Tenemos los bancos. En los bancos, ¿qué me puede interesar? Los créditos que tienen, tipos de créditos, si es hipotecario, si es de consumo, si lo estoy usando para pagar un auto, por ejemplo, etcétera. Comportamiento de pago de la gente, cuántos son morosos, cuántos pagan al día, las tasas de interés que se le ha aplicado a cada uno. Pueden haber otros productos como seguros, por ejemplo, cuántos siniestros tienen asociados y así. En los bancos actualmente la línea de negocios que tiene es bien amplia, por lo tanto son muchas cosas que yo podría llegar a medir. Y si se dan cuenta, también son negocios distintos, por lo tanto a lo mejor a cada uno de los negocios le puede interesar formas distintas de ver cómo funciona su operación. ¿Ya? Por el lado de los créditos y por el lado de la cobranza son totalmente distintos. Los créditos pueden trabajar en líneas de negocio de acuerdo a
qué tipo de clientes tienen o los montos que están prestando, y el de cobranzas a lo mejor ve todo de manera transversal, da lo mismo el crédito que tengan, ellos tienen que ir a cobrarle a toda la gente por igual. Entonces pueden haber diferencias incluso dentro del mismo banco. Y respecto a los hospitales, por ejemplo, que es algo que también está bien en boga actualmente, ¿qué es lo que me podría interesar ahí? Por ejemplo, la cantidad de prestaciones que han tenido a nivel de urgencias, cuántas urgencias han tenido que atender últimamente. Eh, la disponibilidad de camas, que es algo súper importante, sobre todo en estos momentos. A nivel agregado, tú podrías tener los ingresos, por qué está ingresando la gente a urgencias, por ejemplo, o la disponibilidad que tengo de médicos, qué tan copados están, ya sea a nivel de urgencia o a nivel de consulta. De repente puedes tener un médico que atiende 2 personas dentro del día y está su capacidad totalmente holgada, versus otro médico que a lo mejor está haciendo sobrecupo, y a lo mejor yo podría establecer alguna política para derivar un par de esas consultas a otro especialista, porque dependiendo, por ejemplo, en el caso de los hospitales, a mí me interesa, me imagino, tener una cobertura mayor a que haya un médico que esté saturado, ¿ya? Y respecto al flujo de páginas, que era lo que decía Matías, veo que aquí eh, me amplió un poco más eh, la respuesta. Dice que tiene analizar solicitudes de clientes que entraban al sitio. Ah, bueno, eso va por la administración de una página web y eso se puede ver en general. Cantidad de ingresos, tiempos de sesión, por ejemplo. Hay estudios de páginas web que te muestran el tiempo promedio que una persona permanece en la página. Por ejemplo, en términos de transacciones web, a lo mejor me interesa que la gente esté el menor tiempo posible porque quiere decir que pudo realizar la transacción de forma exitosa. Imagínense también si es que yo de repente veo que una transacción que debería tomar 3 minutos está tomando en promedio 10. ¿Qué pasó? La página se quedó colgada, la gente no entiende dónde está el servicio. No sé si a usted le ha pasado, pero de repente las páginas de los bancos colapsan y se toman más del tiempo requerido para realizar una transferencia, por ejemplo. Y eso se debe a que entró mucha gente a la vez. Pero ¿cómo sé yo que entró mucha gente a la vez? Necesito ir a buscar información a algún lado para hacer el conteo, para ver que a una cierta hora una cantidad de personas entraron al mismo tiempo y eso hizo que el servidor se llenara antes, ¿ya? En términos de las capacidades de respuestas que pueden dar a solicitudes, ¿ya? ¿Qué más? El mercado de licencias por software. No sé si eso va ligado a lo que hablabas de la educación, Manuel, pero si lo veo por separado, puedo ver también ahí la distribución de uso de licencias. Por ejemplo, cuántos usuarios están utilizando licencias pagadas, licencias gratuitas de una herramienta, o si tengo recursos en la nube, cuánta gente está utilizando esa cantidad de recursos, a qué tasa, qué servicios son, y eso me genera una estadística para ver el consumo de las personas. Piénsenlo, por ejemplo, el mismo YouTube, o si ustedes usan Spotify, que tiene o sea, 2 tipos de licencias. Una que es gratuita, a las que todos podemos acceder simplemente asociando una cuenta con el servicio, y están las cuentas Premium o Pro, donde uno paga una cuota mensual y con eso tiene acceso a otras funcionalidades Pro. Podría ver la tasa de usuarios que tengo con licencias Pro y con licencias gratuitas y ver sus consumos, ver las funcionalidades que tienen, para ver si yo de alguna forma los puedo motivar a pasar a un licenciamiento pagado. ¿Qué es lo que hace que un usuario prefiera mantenerse como un usuario gratuito y no dar el paso a ser un usuario pagado? ¿Ya? Eso me puede servir, como dice ahí también Matías, a trabajar con geolocalización. eh, y esto, si bien ahí lo menciona como llevándolo al esquema del gran hermano, eso podría no ser tan así. Por ejemplo, cuando uno te asignan dentro de la red, te asignan un rango IP, tú igual puedes detectar la ubicación de la persona. No tan específico, si utilizar el GPS para saber el punto, pero podría saber por lo menos el país y la ciudad donde está. Y eso aún así me puede servir eh, para poder hacer
una agregación a nivel geográfica para ver dónde está la gente, ¿ya? Es por eso que de repente, no sé si alguno ha tenido la experiencia, pero hay algunos servicios que uno contrata que tienen permisos geográficos o permisos regionales para poder consumirlos. Volviendo al caso de Spotify, hay algunos discos o algunos artistas que tú los puedes escuchar solamente en ciertas regiones. O si nos vamos a Netflix, por ejemplo, ustedes han visto que el catálogo de películas que uno tiene en Netflix es bien, está bien retrasado. O sea, los estrenos que te están dando son películas que se dieron hace 2 años atrás. Pero si ustedes estuvieran en Estados Unidos o de alguna forma Netflix viera que tú eres un usuario de Estados Unidos, verías que el catálogo es totalmente distinto, ¿ya? Películas que tienen menos, por ejemplo, no sé, películas que se estrenaron hace 6 meses, eventualmente ya podrían estar en Netflix Estados Unidos. Y nosotros no las vemos por un tema de restricción regional solamente. ¿Ya? Por eso no sé si alguna habrá escuchado que uno puede utilizar VPNs o proxies que me permiten poder mostrarme que estoy en otra región y eso me podría dar acceso a otros tipos de servicios. ¿Ya? Ahí Matías da otro ejemplo de que Banco Falabella, por ejemplo, ahí tomando el supuesto, que los avances en efectivo en Argentina no existen como servicio. Entonces eso es algo que un cliente de Chile sí lo puede tener y en Argentina no, y eso se puede diferenciar ya sea porque la tarjeta de crédito está asociada a un país y por lo tanto eso me permite no tener algunos ciertos, no puede tener ciertas transacciones, o a lo mejor por la ubicación, lo cual sería complejo porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Argentina y quiero tener un avance allá, a lo mejor por un tema de donde estoy ubicado no me lo da, o puede ser que como la tarjeta es chilena y estoy en Argentina, da lo mismo donde estoy, es la tarjeta la que te da el permiso, ¿ya? Y ahí pueden haber temas de tasas de interés o montos relacionados que pueden hacer la diferencia entre tener un avance normal y otro que sea como un tipo de avance premium, que es lo que sea mucho acá, que es como efectivo más inmediato sin mucha aprobación. Entonces, si se dan cuenta, la cantidad de indicadores, medidas o cosas que yo podría llegar a estudiar dentro de un negocio es bastante amplia y yo tengo que tenerla definida antes de poder modelar siquiera el modelo estrella, que es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, aquí la idea es poder modelar una base de datos que me permita tener toda esa información. Ahora, para poder explicarles mejor cómo funciona el modelo estrella, voy a pasar a la pizarra. Para eso creo que tengo que dejar de compartir acá. Y déjenme ver si ahora lo puedo hacer. Ya, creo que ahí todos estamos viendo la pizarra. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es modelar una base de datos en base a todo lo que conversamos recién. ¿Qué es lo que yo debería tener claro al momento de hacer este modelo estrella, que es modelar la base de datos? Voy a ir un poco más atrás. Nosotros primero, obviamente, tenemos que estar inmersos en una industria. ¿No? Al estar en esta industria, o sea, ¿para qué me sirve a mí estar en una industria? Porque yo tengo que entender cuál es el negocio, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que transan? A veces pueden ser negocios tan directos como compraventas, donde yo simplemente mis cálculos son los ingresos por producto, entonces tengo monto y tengo dinero, pero ahí hay que diferenciarlo, por ejemplo, en negocios, si es productivo o si es un servicio, ¿ya? Porque en el servicio cambia. En el productivo, generalmente, si yo quiero hacer algún tipo de medición, esto se puede traducir en dinero, desde el punto de vista del ingreso o del costo, por ejemplo. O también si hablamos de productivo, puedo estar hablando de unidades.
Y eso en unidades lo podemos ver por unidades vendidas o, ¿por qué no?, también ver las veces que yo no, que yo tuve un quiebre de stock. Entonces, saber cuántas veces tuve un quiebre, ¿ya? Y en sí, eso es información que está relacionada directamente con un tema productivo de manufactura. Es más fácil generar indicadores y ver qué es lo que puedo medir ahí desde ese punto de vista. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre en el servicio? ¿Qué es lo que me interesa aquí? Obviamente, como estoy prestando un servicio, probablemente también me interesa el dinero, pero el dinero en este sentido es un poco más variable porque no estoy hablando de productos en sí, sino que estoy hablando de, eh, o sea, como estoy hablando de servicio, pueden haber otros tipos de prestaciones. Imagínense los planes de celular, que es un servicio que te entregan. Hay diferentes tipos de planes, están los prepagos, están los de contrato. Ah, veo que la pizarra es colaborativa, no sé quién está escribiendo ahí en la pizarra. Bueno, bueno saber que la funcionalidad, todos podemos participar de ella. Eh, entonces estaba, en el servicio, ¿qué cosas son las que yo puedo medir? En ese sentido, por ejemplo, aparte del ingreso, yo algo que me puede interesar mucho en la industria del servicio es la calidad del servicio. Y en ese sentido, no sé si a alguno de ustedes se les ocurre alguna forma de medir la calidad de servicio. Si quieren pueden, creo que todos podemos desactivar nuestros micrófonos si es que alguien quiere hablar o si lo quiere dejar en el chat, pero me gustaría escuchar de ustedes alguna forma de medir la calidad de servicio de una industria. ¿Una encuesta? ¿Ok? Una encuesta. ¿Y qué es lo que te gustaría medir dentro de la encuesta? ¿Cuál sería el objetivo de la encuesta? No sé, como ver cómo me perciben los clientes, por ejemplo. ¿Ya? Tomando, por ejemplo, no sé, el caso de, no sé, de Entel, por ejemplo, que hace encuestas mediante la aplicación para evaluar el funcionamiento de la aplicación, por ejemplo. Ok. Entonces es como para medir la satisfacción de la gente. Claro. Ok. Bien. Gracias. Ay, no alcancé a ver quién fue que me habló. Yo, Fernanda. Fernanda. Gracias. Entonces tenemos percepción del cliente. Podemos ver también el tema de la satisfacción. Acá por el chat, claro, mencionan también, Karim, la satisfacción del cliente. Eh, Manuel sugiere la recomendabilidad del producto. No sé si recomendabilidad es una palabra real, pero se entiende el objetivo, o sea, la capacidad que tienen los mismos clientes de hacer que otros clientes también adquieran el producto. En base a eso uno podría establecer un puntaje para ver qué cliente puede ser un potencial recomendador y en base a eso tener nuevos clientes a futuro. Entonces aquí podemos hablar también de la recomendación. Y algo que a lo mejor no necesariamente le voy a preguntar a mi cliente, sino que lo podría medir por mi propia cuenta, es el nivel de servicio. Por ejemplo, con todo lo que hemos pasado desde la semana pasada hasta la fecha, a ver, aprovechemos de usar las manitos. ¿Cuántos de ustedes ha tenido problemas con el internet y se han tenido que ver forzados a llamar o a reclamar por algún canal con su proveedor para decirles que han tenido problemas de internet? Ahí pueden ver que dentro en algún lado tienen el botoncito para levantar la mano. Entonces tenemos uno, dos, tres casos. Ya. Entonces, del conjunto de personas que tenemos acá en el curso, teníamos 3 a ver, descontándome a mí, serían 3 de 12 personas. ¿Sí? 3 de 12. Eso quiere decir que un
25% de la gente que está acá ha tenido problemas de internet, ¿ya? Y 25% yo diría que es bueno, obviamente esta es una muestra muy pequeña, pero digamos que igual es un porcentaje alto. Si yo fuera el dueño o estuviera a cargo de ofrecer un nivel de servicio apropiado de internet, 25% es algo muy alto y que yo tendría que resolver. Bueno, los proveedores de internet lamentablemente tienen una pésima fama respecto a la cobertura que ellos pueden dar. O sea, de hecho, justo hoy día en la mañana estaba escuchando en las noticias que alguien, no sé si era una asociación de telecomunicaciones o algo así, estaban incitando a que el usuario, o sea, nosotros como clientes, viéramos cómo optimizar la navegación que teníamos en el hogar. ¿Qué quiso decir con eso? Bajarle la resolución a los videos que eh, que miramos en servicios de streaming, o sea, tratar de verlo en la mejor, peor calidad posible, que cosas como estas y relacionadas con teletrabajo fueran reuniones solo con audio, por ejemplo, para que no gastáramos tanto internet utilizando video y cosas de ese estilo, o sea, como traspasándole al cliente la disminución del consumo para que todos tengamos un nivel de servicio apropiado. Pero uno también como cliente se lo cuestiona porque en general uno contrata un internet a una cierta velocidad y después te das cuenta de que en realidad no te están cumpliendo con esa velocidad, entonces al final es como, bueno, primero podríamos empezar ofreciendo el ancho de banda que está contratado y después vemos cómo optimizarlo, pero bueno, ahí para que vean que por todos lados la gente está experimentando ciertos inconvenientes al trabajar con Internet. eh, y los mismos operadores están viendo que en algún momento se pueden ver saturados y no van a poder dar el ancho respecto al nivel de servicio que está prometido. ¿Ya? Em, entonces, bueno, para que tengan ojo ahí después cuando vayan a reclamar. Entonces, como ven aquí, tenemos dos vías de las cuales podemos nosotros establecer algo que es muy importante y es lo que nos va a llevar a tener el modelamiento de esta base de datos, que todo esto está relacionado con las medidas. A mí lo que me va a interesar es tener medidas de una transacción. Y esta parte es muy importante porque es la transacción la que a mí me termina definiendo cómo yo voy a modelar el data warehouse. Ya sea, a mí lo que me interesa es medir el proceso de venta, ya sea medir el nivel de servicio que estoy entregando o medir el nivel de satisfacción que tiene un cliente. Desde ese punto de vista, cada transacción es independiente en sí misma en el negocio. No es que yo las puedo mezclar a la vez, porque la transacción es algo que al medir ocurre en un instante en específico. Entonces, por ejemplo, medir la percepción del cliente o encuestar por el nivel de satisfacción que tiene la persona, eh, eso es algo que yo lo voy a medir al momento de realizar una encuesta. Entonces, al momento de realizar la encuesta, yo voy a saber si es que estoy funcionando bien o no. Pero esto es algo atemporal. Por ejemplo, si yo quiero medir el nivel de servicio lo puedo medir en cualquier momento. ¿Ya? Eh, otro caso, cuando yo realizo la venta yo la tengo que medir en el momento. Ya realicé la venta y es ahí donde yo voy a medir si es que ver cuánto compró, a qué precio compró, etcétera. Entonces no lo puedo comparar, por ejemplo, si es que yo lo pago con una tarjeta de crédito y quiero ver si pagué o no eso, la venta, la compra que tuve porque son momentos distintos. Entonces ahí hay que diferenciar, hay que tener muy identificado qué es lo que yo voy a medir, porque eso se va a medir en un cierto momento, con una cierta persona y en un cierto contexto. Entonces, si yo quiero medir diferentes cosas, quiere decir que voy a tener transacciones distintas dentro de mi negocio. ¿Ya? Y eso es muy importante al momento de modelar, porque uno trata de meterlo todo en una misma tabla, siendo que en realidad son tablas distintas porque se están midiendo cosas distintas. ¿Bien? Entonces, lo primero, identificamos el negocio, cuál es la transacción que vamos a medir
Y con eso nosotros ya tenemos una parte del trabajo hecha porque estamos identificando cuál es el hecho que nosotros vamos a medir. ¿Bien? Déjeme ver si puedo borrar la pizarra rápido acá. Parece que no puedo hacerlo muy rápido. Voy a ver si ahora puedo pasar a compartir otra vez la pantalla. Ah, bien, ahí tuvimos un cambio. Aquí están viendo la diapositiva de nuevo. Entonces, como les decía, en este caso nosotros lo que vamos a modelar es una base de datos que tiene una tabla que se llama tabla de hechos, donde ahí está la transacción. Ahí está lo que está ocurriendo en el negocio y cómo yo lo voy a medir. Después de eso hay otras tablas adicionales que son tablas complementarias. ¿Ya? Estas tablas, su objetivo es poder describir el hecho. Entonces, por ejemplo, voy a, voy a volver a la pizarra. A ver, ahí. Ahora voy a compartir la pizarra otra vez. Bien. Si yo me guío o me rijo en un negocio en específico, voy a tener, por ejemplo, el negocio va a ser venta. Ahora, si yo como venta voy a medir, por ejemplo, el ingreso, o sea, cuánto me pagaron a mí en la venta, yo si lo dejo así solamente, voy a tener la medida. Voy a estar midiendo la transacción de venta, pero no voy a tener mayor información. Entonces, ¿qué otras cosas me podrían interesar a mí tener aquí? Por ejemplo, necesito saber cuándo ocurrió la venta, ¿ya? Para eso debería tener una fecha y eventualmente tener una hora. Después de eso, por ejemplo, ¿dónde ocurrió? Eso puede ser una sucursal o local y además de eso podría ser una descripción geográfica, ya que eso puede ser comuna, ciudad, país, etcétera, ¿ya? ¿Qué otra cosa me podría interesar de la venta? ¿Quién fue el que compró? Porque quiero poder identificar a mi cliente. Y ahí, obviamente, uno puede tener todo lo que uno necesite para poder identificarlo. A veces son datos que en realidad no los voy a utilizar, pero la gente igual los solicita, como el nombre y el apellido, pero hay otras que sí me pueden servir. Por ejemplo, la fecha de nacimiento, que esto deriva directamente en la edad. Entonces puedo tramificar las ventas por edad. El género de la persona, para ver si hay algún comportamiento distinto al respecto. Eh, Otro tipo de estudio que de repente los utilizan mucho en retail, el estado civil, si es que uno lo puede tener, nivel educacional, y así más información respecto a la persona, que a lo mejor incluso yo podría ignorar información como el nombre y el apellido, porque en realidad no quiero llegar a nivel de la persona. Sí me interesa la información de la persona, pero no quién es. ¿Ya? Entonces, al momento de poder traerme los datos, a lo mejor puedo prescindir del root y del nombre de la persona y simplemente es un NN que tiene un ID propio en el sistema, pero me estoy moviendo siempre con ese identificador. ¿Ya? Entonces empiezo a dejar anónima a la persona. Esto también, por ejemplo, volviendo al contexto en el que estamos, se usa mucho en salud. Porque en salud ustedes no sé si sabrán, pero legalmente yo no puedo entregarle información de la gente, yo no puedo individualizar al paciente. Entonces, cuando hacen informes para ver prestaciones, focos de enfermedades y cualquier indicador que sea a nivel agregado, tú puedes tomar información de la persona, pero sin saber quién es esa persona. Entonces, si tú quieres ver la cantidad de afectados que hay,
tú haces un conteo sobre la gente, pero tú no sabes quiénes son. Si se atendieron en un hospital, tú vas a saber cuánta gente se atendió en el hospital, pero no quiénes se atendieron ahí. Porque toda esa información que es personal está protegida y es ilegal trabajar con ella. Entonces se supone que yo no tendría por qué saber con nombre y apellido quiénes son las personas que están enfermas o que han presentado ciertos cuadros o que están siguiendo un cierto tratamiento, porque eso es anónimo, ¿ya? Pero toda la información en torno a ellos sí la puedo utilizar. Bien, acá finalmente lo otro que yo podría agregar es qué fue lo que compró. Y desde ese punto de vista, si estamos hablando de productos, cosas que me pueden interesar, la marca, la categoría, a veces existen subcategorías, algún modelo en particular y presentaciones. Por ejemplo, no sé, pues las bebidas que las venden en botellas de 2 litros, en botellas individuales de medio litro, el jugo se vende como jugo en caja o se puede vender como un botellón de 5 litros, entonces el mismo producto en sí, si yo hablo de jugo de naranja, igual tiene diferentes características y a mí me podría interesar todo eso, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo acá es describir la venta en sí, que yo lo estoy mencionando como venta, vendí un producto o vendí una serie de productos, pero el detalle de lo que ocurrió lo resuelvo a través de estas preguntas y de estos atributos que están acá. Ahora, esos atributos dentro del diseño de la base de datos corren en tablas aparte. Yo voy a tener, por ejemplo, un maestro que va a tener, por ejemplo, voy a tener aquí las sucursales. Y en esta tabla van a estar toda la información de las sucursales, dónde se encuentran, el país, la región, etcétera. ¿Ya? Yo podría tener en otro lado una tabla que tiene información de clientes, ¿ya? Con todos los datos que tenemos ahí. Y otra tabla que puede ser un maestro de productos, tal como lo hemos conversado. Entonces, cuando yo quiero guardar una transacción y, por ejemplo, quiero guardar el detalle de productos, tengo que tener una tabla acá que me va a decir en qué sucursal se vendió, qué cliente fue el que compró y si estamos hablando del detalle, vamos a decir qué producto fue el que compró. Entonces, como aquí estoy manejando todo a nivel de ID, yo vinculo, de acuerdo al modelo de base de datos, a través de los ID, las diferentes tablas que están ahí, y como yo estoy midiendo una transacción en particular, porque esto ocurrió en una fecha en específico, voy a agregar acá una fecha, yo puedo individualizar esa compra y lo único que me falta aquí para poder tener un hecho puntual son las medidas, que en este caso, por ejemplo, yo puedo utilizar las unidades vendidas. Entonces lo que puedo decir es que para una fecha en específico, en una sucursal, un cliente compró tantas unidades del producto y si dentro de la tabla de productos tengo el precio unitario, entonces yo multiplico las unidades por ese precio y tengo cuál fue el ingreso. Pero a mí en particular, en este momento, para poder hacer la medición, lo único que me importa es saber cuánto compró. Después voy a ver cuánto gané, porque eso se ve más adelante. En este momento, a mí me interesa medir cuánto fue lo que compré, porque ese es el objetivo de este modelo, ¿ya? Podrían haber cosas adicionales, otras tablas alrededor, pero esto es un ejemplo de cómo se vería una base de datos que sigue el esquema, el modelo estrella, ¿ya? Se llama modelo estrella. Ah, veo que hay una pregunta. Sí, te voy a deshabilitar el micrófono. Ahí yo lo hice. Dale.
Consulta, profe, en caso de que un precio varíe, sé que acá un poco del marco, pero si un precio varía, ¿debería tipificarlo como un nuevo producto o solamente cambiar el precio dentro de una tabla de productos? Buena pregunta. De hecho, más adelante vamos a ver variaciones de este modelo, porque ahí, por ejemplo, tengo dos opciones. Una es que el precio forme parte de las medidas. Entonces, yo lo que diría en ese caso es, en tal fecha, sucursal, cliente, producto, yo compré tantas unidades a un determinado precio unitario. Entonces, el precio pasaría a ser una medida dentro del modelo, porque puede ir cambiando. Entonces, cada vez que cambia, en vez de guardarlo en la tabla de producto, la guardo como una medida más, porque en esa venta el precio era tal. Y otra cosa que se hace es que en el producto yo voy manejando versiones del producto. Entonces yo puedo declarar cuál es la versión vigente del producto, cosa que cuando yo vaya a hacer el cálculo, ya sé a cuál versión del producto tengo que ir a buscar y cuál es el precio que tenía en ese momento. ¿Ya? Así que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero en sí es buena la pregunta porque acá hay muchas cosas que pueden llegar a cambiar. Por ejemplo, en los mismos clientes, si es que yo tengo información de contacto, esa información también puede variar en el tiempo. Eso quiere decir que yo en algún momento voy a tener que actualizarlo, pero tengo que decidir si la información del pasado me importa o la puedo sobreescribir porque en realidad me es relevante lo que tiene hoy y no antes. ¿Qué es distinto al caso del precio? En el precio, a mí sí me puede importar cuánto valía antes, porque en ese momento gané esa plata. Si es que yo actualizara el precio y sobrescribo, voy a decir que el precio de hoy era el mismo de hace 3 años y cuando haga el reporte voy a entregar ingresos falsos históricamente, porque ese precio no era el que correspondía. Entonces, ahí como digo, hay dos formas de hacerlo. Por hoy día lo que les voy a decir es que en ese caso voy a preguntar el precio que tuvo en la transacción y más adelante les voy a explicar el otro modelo. ¿Ya? Bien, entonces, desde el punto de vista de este esquema, lo que nosotros tenemos es esta tabla de hechos que registra la transacción que estoy midiendo y tengo las dimensiones, que son las tablas que terminan describiendo al hecho en sí. Entonces, todo lo que hablamos nosotros de producto, de sucursal, de cliente, esas tres son tablas dimensionales que están relacionadas con la tabla FAC o la tabla de hechos, que es la FAC de ventas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos cómo funcionaría el diseño de la base de datos. Tengo una tabla central que es de ventas y tengo tablas dimensionales alrededor de tiempo, mercado, de producto y de región, que cuando yo voy a registrar un hecho acá, que es de una venta, lo que le voy a decir es, esta venta ocurrió en un tiempo en específico, en una región en particular, con un producto puntual y en un mercado determinado. Y después de eso voy a tener las medidas asociadas a eso, que es lo que vemos acá. La medida en este caso es simplemente el monto. Entonces, en una fecha, lugar, mercado y producto, yo tuve una venta de tanto. ¿Para qué me sirve esto más adelante? Si es que yo quiero ver, por ejemplo, las ventas por año, yo me paro aquí en el tiempo, elijo la columna de año y después de eso al lado me va a mostrar todas las ventas totalizadas por año que tengo registradas. Si lo quiero ver por producto, puedo ver las ventas de los diferentes productos tomando, por ejemplo, el nombre del producto y el monto de venta y le digo que por cada producto me haga una suma por nombre y que me la muestre en detalle. ¿Ya? Entonces, este modelo que están viendo aquí se le conoce como modelo estrella. ¿Ya? La única diferencia que tienes con el modelo copo de nieve es que hay momentos donde, por ejemplo, los productos o las regiones tienen mucho dato y eso puede significar que necesite normalizar la tabla.
Entonces, déjenme ver si por acá tengo un snowflake. Ah, ya. Por acá. No, no tengo el ejemplo del snowflake como modelo. Eso se los puedo mostrar la próxima clase si es que Felipe no se la muestra ya en la próxima clase, o si no empiezo a preparar el video para mostrarlo, pero básicamente, ¿qué es lo que hace? Si, por ejemplo, a ver, si por ejemplo yo por un lado tengo la tabla FAC, me la está haciendo en amarillo. Si yo, por ejemplo, tengo aquí una tabla FAC y esta está unida a la dimensión de producto, pero resulta que la cantidad de producto es muy grande, entonces a lo mejor aquí simplemente las columnas que van a estar abajo van a corresponder a las descripciones de los productos, pero después de eso esto va a estar unido a una dimensión adicional, que es una dimensión de subcategoría, donde voy a tener la descripción de la subcategoría, y después de eso esto va a estar normalizado a una dimensión categoría, donde lo único que voy a tener es la descripción de la categoría. ¿Cuándo se recomienda tener un modelo de este estilo? Es cuando la tabla en sí, si yo la tuviera en un solo lugar, esa tabla empieza a pesar mucho en términos de volumen de datos y eso hace que las consultas sean más pesadas. Entonces ahí se recomienda normalizar en los niveles que corresponda y tener un modelo como este. ¿Por qué a cada modelo le llaman modelo estrella o modelo copo de nieve? Porque el modelo estrella, si yo lo hago en un esquema básico, yo voy a tener una tabla FAC al medio y alrededor voy a tener tablas dimensionales. Entonces, cuando alguien vio esto, dijo, esto parece una estrella, así que le pusieron modelo estrella. El Snowflake, la particularidad que tiene es que como yo tengo una tabla FAC y tengo una dimensión que está normalizada, o sea, puede ser una o varias, ya hay algunas que pueden no necesitar normalización. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Alguien también tuvo imaginación suficiente para decir que esto parecía un copo de nieve, entonces dijeron ya este se va a llamar modelo Snowflake. ¿Ya? En sí, el nombre de los modelos no tiene mayor relevancia, es simplemente para que uno entienda y recuerda rápidamente en qué consiste cada uno de ellos y en base a eso ponerse a modelar. Bien. Entonces, hasta el momento, y para resumir un poco la clase de hoy, lo que vimos fueron dos cosas importantes. La primera era desde el punto de vista de los negocios, entender bien cuál es la necesidad que hay detrás, qué es lo que yo necesito medir, porque en base a eso, después cuando yo lo llevo al modelo estrella, que fue la segunda parte que vimos en la clase, yo voy a saber bien qué es lo que tengo que modelar, desde el punto de vista de los hechos en sí, como de las dimensiones que están alrededor. Para resumir el modelo estrella, ¿qué es lo que necesito yo? Tener una transacción que sea medible, decidir cuáles son las medidas que va a tener, y ojo con las medidas, porque no es lo mismo que el indicador. En este caso la medida es algo que haya ocurrido de forma puntual y que no sea agregado, es algo que ocurrió en esa situación en particular. Ahí recuerden bien el concepto de hecho. Lo que yo estoy guardando en cada fila es un hecho particular. Por lo tanto, medidas como suma de, promedio de o cosas de ese estilo que requieren una agregación no van en la FAC. Eso es algo que se hace después. En la tabla FAC va el hecho en sí y alguna medida puntual que yo tenga la capacidad de medir en el momento. Y alrededor de ellos, atributos que me describan la transacción, que es lo que van construyendo las dimensiones. Y aquí, si se dan cuenta, las agrupaciones por dimensiones siguen un cierto concepto lógico, ¿ya? Por eso hablaba de maestros en un momento, porque tengo un maestro de producto,
donde hay un maestro de mercados o locales, por ejemplo, o un maestro de las regiones, porque yo no puedo tener en una misma tabla producto y región porque no tiene sentido para el fin que estoy utilizando esto. Entonces, conceptualmente yo defino una tabla por cada atributo que está relacionado al hecho puntual. Después de eso lo que vimos fue que uno puede modelarlo como modelo estrella o normalizarlo como copo de nieve en caso de que la tabla sea muy grande. Y la verdad que por ahora eso es lo que necesito que sepan y lo que me interesa que se vayan lo vayan teniendo comprendido de la clase de hoy. ¿Ya? La idea es después ir viendo diferentes, darles algún ejemplo más concreto desde el punto de vista de del modelamiento de esto. La idea del auxiliar también iría en ver cómo modelar eh, con este concepto. Después vamos a empezar a ver casos particulares del modelo estrella, por lo que decía su compañero, qué pasa si hay un atributo que va cambiando de valor, cómo lo voy a considerar, qué pasa con otros valores que a lo mejor sí me interesan, pero no necesariamente forman parte de una dimensión, sino que forman parte del hecho en sí. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo en las clases que vienen. Esto era también un tema más introductorio para que se vayan interiorizando al respecto y ya vean más o menos para dónde va el trabajo también. Porque la idea del proyecto es poder identificar un hecho puntual y en base a eso poder resolver una necesidad de negocio. Ya si hay algún indicador que les interese tener y no saben dónde capturarlo, ahora ya saben más o menos cómo ir a buscarlo y de dónde obtenerlo. ¿Bien? Entonces ahora, como para ir cerrando la clase, no sé si alguien tiene alguna otra consulta, alguna pregunta. Este es el momento y si no, la pueden dejar en el foro o más adelante nos las pueden consultar. Pero no sé si particularmente ahora alguien tiene alguna consulta. Parece que nadie. No, parece que no. Ya pues, entonces lo que voy a hacer ahora, como ya les había comentado antes, bueno, esto va a generar un video. Después de el video lo vamos a publicar en un curso, lo vamos a dejar en YouTube. Le voy a preguntar al auxiliar a ver si se lo envío yo, lo sube él a Google Drive también para que esté disponible. La idea es que puedan repetir esta clase cuando lo necesiten y que la gente que no haya podido participar también la tenga a mano. Ya, terminando la clase les voy a subir la diapositiva que les estuve mostrando y cualquier consulta que tengan al respecto o después cuando veamos los ejercicios para hacer un modelo estrella, si tienen alguna duda nos avisan y se las vamos a ir respondiendo. ¿Ya? Por ahora les doy las gracias por su participación en la clase de hoy día y seguimos en contacto por todas las vías que tenemos disponibles en Ucurso y otras redes. ¿Ya? Así que dejamos la clase hasta aquí. ¿Ya? Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Chao.